Ok, en este caso les voy a enseñar una pequeña introducción, les voy a hacer de Cinema 4D y más que todo del mundo 3D. Al principio a muchas personas les confunde el tercer eje a la hora de pasarse al 3D, porque comúnmente vienen de software como Photoshop o Illustrator que comúnmente trabajan en 2D. Y después, bueno, también el After también tiene sus funciones en 2D, pero también tiene sus opciones en 3D y ese tercer eje les confunde bastante a las personas. La diferencia está en que, por ejemplo, acá trata de dibujar un cuadrado. Esto es una imagen 2D que tiene una altura y una base. En cambio, una imagen tridimensional tiene una altura, una base y también tiene una profundidad. Esa es la diferencia. Se te da un tercer eje. Que nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Muy bien. A la hora acá de trabajar en Cinema 4D es un poquito complejo lo que sería un software 3D en sí. Porque son software más que todo profesionales que tienen un grado de aprendizaje bastante largo y de acuerdo a la parte muy específica que queramos hacer, porque dentro de lo que sería los software 3D tenemos una parte de modelado, una parte de texturizado, de iluminación, otra parte de render, en fin, y bueno, cada persona se puede especializar en un punto más específico de ese tipo de área. Vamos a comenzar en este caso a hablar de lo que sería la interfaz de Cinema 4D y les voy a enseñar también cómo navegar en Cinema 4D. Para los que utilicen tarjeta gráfica se van a tener que utilizar acá, preferencia, y acá en lo que sería dispositivo de entrada activar tableta gráfica, porque si no la navegación de Cinema se hace bastante complicada y incluso podemos ir acá a interfaz y podemos pasar a distintos idiomas que tengamos instalado en Cinema 4D. Para lo que instala el Cinema 4D en un principio, bueno, yo en mi caso tengo la R18 0.57. Es muy importante la versión, es la versión Studio, que es la versión más full que existe dentro de Cinema. Tiene sus distintas versiones con algunas limitaciones. Para lo que instalan las versiones, directamente después de instalar el Cinema 4D, tienen que ir acá a ayuda. Y van a ir directamente acá a instalación manual, perdón, a comprobar actualización. En este caso estoy haciendo desde la R18. Acá se va a conectar directamente con el servidor de Maxon. No importa que esté parchado. Y va a comenzar a buscar distintas cosas muy importantes para Cinema 4D. Quizás una de las más importantes es el manual de Cinema 4D. Esta es la última versión que salió de la R18. Ya después de esta ya pasó la R19 y en la actualidad está la R20, creo que la 0.57 también. Yo tengo instalada la R20 de 0.30, pero todavía no salgo del R18, no estoy bastante acostumbrado y hay algunas modificaciones en algunas cosas, algunos modificadores y algunas partes de la interfaz. Muy bien. Acá en la actualización les va a aparecer un listado como este, que yo lo tengo en opcional porque ya actualicé. Y fíjense que tiene desde... Estas son partes de como de tutoriales que trae Cinema 4D en distintos idiomas. Los lenguajes, que yo en mi caso tengo instalado el español. Y acá está lo que sería English Documentation, que sería lo que sería el manual de Cinema 4D. Acá esto es lo que me aparece en opcional, son las cosas que yo no instalé en Cinema 4D. Yo instalé las librerías y también instalé el manual en español, o sea, era como Spanish Documentation, español documentación, algo así aparecía. Y algunas librerías también de Cinema 4D, que van a tener que tildarla. Una vez que tilden lo que les interesa, en este caso yo voy a tildar alguna, le van a dar continuar y siguiente hasta que se termine de instalar eso, y seguramente en un momento dado le va a pedir reiniciar el Cinema para que queden este tipo de actualizaciones instaladas. Ya vamos a ver el manual mío que tengo acá, está en español, que lo descargué, que sería el Spanish Documentation, si no me equivoco, creo que así figura. Y bueno, tenemos por un lado de lo que sería acá en referencia, sería lo que sería el manual. Tenemos distintas versiones acá en Cinema donde podemos acceder a distintas partes, muy importante el manual. Tenemos la parte de tutoriales donde podemos acá aprender a usar Cinema 4D. Siguen los tutoriales que nos da incluso las escenas para que podamos ir practicando. Muy bien. Bueno, las novedades y el copyright y esas cosas también. Vamos a empezar acá lo que sería la navegación de Cinema 4D y vamos a hablar de la interfaz. Muy bien, acá tenemos la barra de menú.
donde casi cualquier programa lo tiene. En este caso Cinema 4D lo tiene bastante bien organizado, y de acá podemos acceder a casi todas las herramientas de Cinema 4D. Acá también tiene otro menú que es la parte de la barra de objetos. Y después acá más abajo tenemos las deshacer y rehacer. Tenemos unas herramientas que son para selección. Acá en esta barra van a aparecer las últimas herramientas que hayamos seleccionado en Cinema 4D. Y acá aparecen los ejes de coordenada, que son en este caso son el Y, que es la altura, la Z la profundidad, y la X sería como la base o largo. Muy bien. ¿Qué podemos desactivar? Que ya vamos a ver para qué sirve este tipo de cosas. Acá tenemos para cómo vamos a hacer lo que sería el Arc Point, cómo lo vamos a obtener como global o local. Eso también lo van a entender cuando estén modelando. Tenemos acá una parte de lo que sería la parte esta de las configuraciones de render, y para el render acá, si entramos acá, podemos configurar distintas opciones para que después el proyecto lo podamos renderizar y convertir en una imagen o en un video. Acá tenemos las distintas opciones de previsualización, y acá un render directamente de la escena que estamos viendo. Muy bien, acá esta es una de las herramientas también muy importantes, la parte esta. Yo la dividiría como en dos, acá serían tres, perdón. Acá tenemos, por ejemplo, lo que son las primitivas, que si hacemos clic sin soltar podemos seleccionar alguna imagen, alguna primitiva para comenzar a trabajar en Cinema 4D. Después tenemos la parte de las splines, que esta será muy familiarizado los que trabajaban en Illustrator. Tenemos distintos tipos de figuras básicas, e incluso una pluma para hacer algunos trazados, y acá bueno, para fusionar, en fin, unir spline, en fin. Ok, después tenemos la parte de estas tres que serían los modificadores, que acá están, fíjense en que hay dos grupitos en verde y dos grupos en tipo azul, violeta, en fin, que son para modificar los objetos primitivos o los modelos que estemos haciendo, para ayudarnos a acelerar el trabajo o hacer cosas que manualmente sería un poco más difícil realizar. Después tenemos la parte esta que yo le digo el grupo de entornos. Bueno, que en el primer grupo tenemos lo que sería un suelo. Vamos a abrir, tenemos un cielo. Tenemos lo que sería un cielo físico, bueno, para poner imágenes de fondo, en fin. Tenemos el grupo de lo que sería cámaras. Simula bastante muy bien lo que sería una cámara verdadera. Tiene todas las configuraciones de una cámara de verdad, que ya lo vamos a ver. Eso se lo verán quizás en más detalle de más adelante. Hay que tener algunos conceptos de fotografía y de manejo de cámaras para manejar perfectamente esto. Tenemos por otro lado, tenemos la imagen, todo el grupito de focos de iluminación. Tenemos un foco puntual, tenemos una luz de área, tenemos luz solar, en fin, una especie de luz de foco, ve, con un cono para similar a lo que utilizan los teatros, en fin. Ok. Después, digamos, de este grupo de herramientas, bueno, estas que están acá son algunas que yo agregué acá para que yo utilizo bastante a la hora de modelar principalmente. Esto no va a aparecer a ustedes, y capaz que alguno de los menús que está acá arriba, que son algunos plugins que están instalados en Cinema 4D. Muy bien, acá tenemos lo que sería, no voy a entrar ni a navegador ni a tomas ni a estructura, pero tenemos lo que sería la parte de objetos, que acá se va cargando todas y cada una de las cosas que vayamos cargando en Cinema 4D. Se van poniendo acá, el orden no importa, esto solamente a la hora solamente va mostrando las cosas que tenemos en la escena de Cinema 4D, y bueno, podemos seleccionar acá los distintos objetos que tenemos en la escena. Después tenemos la parte de atributos, que voy a cargar acá para enseñar la parte de atributos. Les voy a enseñar acá esto. Voy a generar también una esfera y voy a generar una matriz. La matriz, bueno, es adimensional, solamente es un modificador. Y la ventana de atributos, no toquemos la capa, sino atributos, es una ventana que nos permite manejar distintos parámetros de objetos que tengamos seleccionado acá.
Fíjense que esto se modifica de acuerdo al objeto que tengamos seleccionado, que cada objeto es diferente, tiene configuraciones diferentes. Esta es una de las ventanas muy importantes de Cinema 4D, que lo cual vamos a trabajar bastante a la hora de cosas. Incluso vamos a seleccionar una herramienta, qué sé yo, botón derecho, perdón, vamos a hacer el botón derecho, por ejemplo, qué sé yo, electruir, ¿ve? En la ventana de atributos se modifica acá. Bien. Una vez, bueno, de acá ya solamente vamos a tratar de estos tres y este tipo y este solamente, no vamos a entrar en detalle de las demás herramientas. Bien, a la hora de que ahora voy a enseñarles a navegar. Acá van a aparecer un grupo de herramientas, lo que sería sería para panear, este sería para hacer zoom, este sería para orbitar. Y de acá al tercer podemos cliquear ahí y podemos entrar a las distintas vistas de Cinema 4D, que también la podemos entrar directamente desde utilizando el F1, que sería la vista de perspectiva. F2 vemos la vista ortogonal superior, la vista derecha con el F3 y con el F4 la vista frontal. Y con el F5 mostramos todas las vistas, 4 vistas en este caso de Cinema 4D, que son las que más se utilizan. Y ya vienen por defecto, aunque se las puedes cambiar a las vistas desde acá. Muy bien, vamos a presionar F1 para ver cómo se navega en Cinema 4D. Muy bien, yo en mi caso utilizo una tableta, pero voy a tener que pasar al mouse para enseñarles cómo navegar desde el mouse. Bueno, vimos desde acá que se puede navegar, pero también podemos utilizar el mouse conjuntamente con la tecla Alt. Si presionamos la tecla Alt y el botón izquierdo del ratón, podemos hacer esto. Vamos a rotar un poco. Si presionamos Alt y la tecla central del ratón, vamos a hacer esto. O sea, clic central del ratón, no mover la ruedita. Y si movemos la ruedita sin presionar ninguna tecla, vamos a poder hacer zoom. Ok. Esas son las formas de navegar. Tienen que practicar esto bastante para que puedan moverse en el entorno, y a la hora de modelar es muy importante para ver distintos tipos de perspectiva al objeto para poder ir modelándolo. Ok. Bueno, a la hora de crear una primitiva como ser estos de acá, este tipo de objetos son de tipo paramétricos. Se llaman así porque todavía tienen activo. Si bien acá ven en la parte de atributos, voy a crear una esfera también. Incluso un tubo para que vean los distintos tipos de modificadores que trae. Ok. Acá lo que podemos hacer, fíjense, si selecciono el cubo, tiene acá o sea, la parte de atributos siempre va a encontrar lo básico de coordenadas, pero la opción de objeto en las primitivas está cuando son paramétricas. Fíjense, si yo estoy en la parte de objetos, cómo se van modificando las opciones de acuerdo al lado que sería la primitiva que tengo seleccionado acá en la parte de objetos. Muy bien, una vez que podemos acá, nosotros podemos modificarlos desde acá y generar, incluso hay otras, algunos objetos tienen más pestañas que otros, como el tubo, que tiene una pestaña que se llama seccionar, que la esfera y el tubo no lo tiene, y el cubo no lo tiene. Acá podemos jugar un poco con lo que sería la ventana. Acá le va diciendo qué es lo que se va a modificar. Por ejemplo, el radio interno del tubo. Podemos el radio externo modificar, los segmentos de rotación. Estos son los segmentos de la tapa que están acá. En fin, y la orientación también. En fin, ok. Este tipo de objetos paramétricos, vamos a ponerlo a 0 esto. Este tipo de objetos paramétricos solamente se lo utiliza cuando se inicia el Cinema 4D, cuando se carga algo y se tiene que seccionar de forma básica. Acá vamos a seccionar el cubo.
de forma básica, pero a la hora de comenzar a modelar, de generar algo, ya tenemos que comenzar a hacerlo a este tipo, tenemos que hacer una conversión a editable. Acá es donde comienza el tema ya del modelado de Cinema 4D. Tenemos, como dije anteriormente, tenemos un objeto paramétrico y ahora para convertirlo a editable o de modelado, que también se lo llama así, tenemos que entrar, hacer clic, tener seleccionado primero el objeto y hacer clic acá o presionar la tecla C. Si te mantenemos ahí un ratito del puntero, nos muestra el atajo de teclado. Creo que casi en todo el sistema de control tiene un atajo de teclado y bueno, nos va mostrando si dejamos un ratito ahí. Muy similar a los programas de Adobe. Vamos a hacerlo editable y fíjense acá, quiero que vean acá, en la que sería la parte de atributos. Esta pestaña desaparece, lo voy a hacer editable. Desaparece, queda básico, coordenadas y la etiqueta font. Y acá también el icono se modifica. Voy a volver atrás. Ahí mostraba un icono bastante característico de que es un cubo. Y acá ya muestra una imagen diferente que es como un triangulito con unos puntos resaltados. Acá la imagen al ser ser editable, ya se pueden comenzar a modificar las distintas partes del objeto 3D. Ahora vamos a comenzar a jugar con estos tres tipos de selecciones. Acá solamente en modelar, tenganlo en cuenta siempre, si se los pasa a objetos, traten de tener modelar porque este nos permite mover el objeto en conjunto. Desde acá comenzamos a mover directamente las partes del objeto, que sería las tres cosas fundamentales que forman un objeto tridimensional. Por una parte están los puntos, por otro lado están las líneas y por otro lado tenemos las caras, ¿no? Son tres cosas que están relacionadas que forman un objeto tridimensional. Acá por ejemplo a tener esta cara. Vamos a seleccionar, vamos a ir acá a la herramienta esta. Yo en mi caso suelo utilizar la directa, también podemos utilizar la rectangular para seleccionar puntos. Esta rectangular tenemos lo que esté dentro del recuadro, se selecciona. En este caso eran las dos caras. Si seleccionamos algunos puntos, fíjense lo que están dentro del recuadro, se seleccionan los puntos de eso y sucede lo mismo con las líneas. También hay algo muy importante a la hora de utilizar las herramientas de selección, que es esta de acá, selección solo elementos visibles. ¿Qué esto quiere decir? Vamos a utilizar la cara esta, lo vamos a hacer así. Yo al tener acá selección solamente elementos visibles, clic acá y solamente fíjense que se selecciona esa cara. Pero yo voy a hacer clic afuera para deseleccionar. Si yo acá desactivo este y hago clic acá, fíjense que aparentemente se seleccionó esto, pero al tener destildada esa opción también se selecciona lo que esté detrás de este objeto. Si yo cliqueo acá, fíjense que al darlo vuelta también se seleccionaron estos dos. Así que hay que tener cuidado de esto, de siempre de tener en cuenta a la hora de trabajar si está activado o desactivado, porque nos puede generar bastante dolor de cabeza a la hora de modelar si no lo tenemos en cuenta a eso. Ok. Por ejemplo, ahora ya podemos seleccionar líneas, puntos y caras. Ahora, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta cara. Tengo acá activado el visible y lo puedo comenzar a mover para comenzar a formar una imagen de lo que sería. Comenzar a deformarlo para crear mi modelo 3D. Podemos utilizar ahora lo que serían las líneas. Seleccionamos un par de líneas de acá y la comenzamos a mover, utilizando los ejes. También los podemos mover desde acá, que fíjense acá les va dando la referencia que es lo que se va a mover entre el eje XZ. Se va a mover. También acá se va a mover en el eje sería Y y Z. Ahí está. Ok. No le voy a hacer nada, no voy a modelar nada especial, pero voy a usar un modelo con una esfera un poco abstracto para enseñarles un poquito. Muy bien, ya saben, digamos, cómo se maneja esto. Acá algo muy importante que es estos ejes de coordenada que lo tenemos que modificar. Hay algunas ocasiones lo que tenemos que modificarlo. ¿Cómo se lo modifica? Para cambiarlo, porque todo lo que se mueve en Cinema 4D se mueve en base a este eje, que está formado por estos tres
coordenadas. Utilizando este o presionando la tecla L, activamos y desactivamos y podemos moverlo libremente para cambiarle el punto. Eso es bastante importante esto, porque muchas veces cuando estamos utilizando modificadores, después lo hacemos editar nuevamente, el eje se va para cualquier lado en algunas ocasiones. Si bien hay algunas herramientas acá para centrarlo, a veces no es muy efectiva que digamos, y tenemos que moverlo manualmente. Lo vamos a dejar donde estaba con control Z. Y ahí está. Entonces ya podemos ver, digamos, algunas cosas de Cinema 4D. Vamos a hacer un modelito un poco abstracto para entrar a algunas cosas de Cinema 4D para algunas herramientas de modelado. Muy bien. Vamos a generar esta esfera. En la esfera esta la vamos a ir acá a objeto. Le voy a dejar ahí, le voy a reducir un poquito a 20 segmentos. Lo voy a dejar en estándar y el radio 100% acá. 100 centímetros, perdón. Lo voy a hacer editable para comenzar a modificarlo. Muy bien. Acá vamos a tener distintos menús, que esto me olvidé de enseñarles. En lo que sería acá mostrar. Que comúnmente seguramente a ustedes les venga así. Así. Mostrar. Go out. No sé, creo que ni siquiera hay una traducción al español en el inglés de lo que esto significa. Pero si presionamos la tecla N, fíjense que acá al mostrar todo es con N, entonces acceso directo. Si presionamos la N sin mover el mouse, porque si movemos el mouse desaparece ese menú, podemos ver los accesos directos a lo que serían las distintas formas de mostrar el objeto. Tenemos líneas, tenemos distintos sombreados, en fin. Yo preferentemente acá tenemos el modo alámbrico, para ver cómo está hecha la malla. Yo prefiero directamente utilizarlo en este modo, en lo que sería el segundo. Siempre presiono N más B, por ejemplo N más A, ese como está, presiono N más B y para poder comenzar a modificarlo. Yo siempre lo utilizo, sería la segunda opción esta. Muy bien. Fíjense que está seleccionado esto de acá, entonces lo podemos mover al objeto completamente, pero vamos a hacer algunas modificaciones en algunas caras. Voy a seleccionar esto para seleccionar caras y ahora les voy a enseñar lo que es la parte de selección. No lo voy a enseñar todas, pero hay una que yo utilizo bastante. Podemos seleccionar las que pintando, o ya saben, con la otra herramienta seleccionar distintas caras, y bueno, tenemos otras que son como para hacer de forma diferente los tipos de selecciones. Yo estas dos son las que más utilizo, principalmente esta. Los accesos directos para este tipo de herramientas son, por ejemplo, para el 9, el 0 sería la selección esta del rectangular. Acá la vamos a ir mostrando para que se vayan pintando. El 0 sería el 0 sería el rectangular y el 9 sería la selección directa. O sea, son los números que están arriba del teclado alfabético, no en el teclado numérico. Muy bien, vamos a ver que acá en selección, fíjense que gran parte de las selecciones son con la tecla U. O sea, si presionamos la tecla U nos abre un menú de este tipo que si movemos el mouse desaparece. Hay que tener cuidado de eso. Vamos a poder acceder a distintas partes de selección de lo que sería acá a la hora eso es un menú, digamos, que de acceso rápido, que nos muestra los accesos directos de distintas cosas. En este caso voy a presionar la U y la L, que sería lo mismo que ir acá a selección cíclica. ¿Ve? Que también está el atajito ahí. Presiono UL. Entonces yo acá puedo elegir de forma cíclica algunos, en este caso caras. Voy a desactivar esto y ahí ya puedo ver lo que seleccioné. Voy a seleccionar también presionando la tecla Shift para agregar más selecciones. Con Shift agregamos más selecciones. Si nosotros no presionamos ninguna tecla y hacemos clic acá, ¿ves? Se deselecciona lo que anteriormente habíamos seleccionado. Si queremos deseleccionar algo sin perder la selección anterior, con control se va eliminando selecciones. Muy bien. Ahora vamos a directamente, en vez de enseñarles el acceso directo, vamos a hacer botón derecho y nos va a abrir este menú bastante grande, en donde tenemos muchísimas herramientas de modelado que varían de acuerdo a si tenemos seleccionado líneas.
Vamos a seleccionar líneas acá, ¿ven? Es más pequeño. Si tenemos seleccionados puntos es más pequeño. Acá en este creo que es donde más grande es y creo que es uno de los que más se utiliza. Muy bien, acá hay algunas herramientas, estas tres son muy importantes. Fíjense los atajos: MS para biselar, para extruir es MT, extrusión interior es la MW. Ok, muy bien. Vamos a directamente botón derecho. Vamos a ir acá a lo que sería extruir. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Fíjense que acá en extruir les aparece algunos parámetros que son propios de la herramienta. Lo podemos hacer desde acá o desde acá la modificación. Si hacemos clic, no importa en dónde, no es necesario que seleccionemos un eje, y arrastramos, vemos que se va extruyendo exteriormente. Y si lo hacemos de forma inversa, interiormente se va extruyendo. Hay que tener cuidado de esto porque no llega un punto en lo que no conviene, porque ya se van a comenzar a cruzar algunas caras. Muy bien, lo que vamos a hacer lo vamos a extruir internamente un poquito. Lo vamos a hacer a vista. Acá, si pueden ver, se va mostrando lo que se va haciendo, ¿ven? Una vez que ya, por ejemplo, cliquemos afuera, ya perdemos la opción de volver, de seguir, digamos, tocando el parámetro. Si nos equivocamos, tenemos que presionar el control Z, MT y volver a hacer otra vez la selección. Acá podemos seguir modificando a nuestro gusto para hacer, si queremos ser más precisos. En este caso vamos a ser preciso, le vamos a poner, a ver, un menos 10. Muy bien. Vamos a seleccionar otra vez selección directa, vamos a clicar afuera y vamos a ver lo que vamos teniendo acá. Bien, ok. Ahora vamos a hacer un render utilizando esta tecla o presionando la tecla Control R para ir viendo cómo va quedando nuestra figura. Como podrán ver, es un poco tosca todavía, tiene bastante, se nota mucho el polígono como están formadas y no es nada agradable para la vista eso. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar las líneas estas que están en los bordes para suavizarlas. Voy a presionar la tecla MS para entrar a la herramienta de biselado. Fíjense que es bastante grande las configuraciones, pero no se asusten, de a poco la van a ir conociendo. Vamos a seleccionar las líneas. Voy a presionar primero UL, una vez que seleccionamos la parte de línea, para que seleccionemos en conjunto esto. Voy a clicar acá, con Shift presionado para que acuérdense que si seleccionamos mal, por ejemplo, esta línea, Control Z podemos seguir seleccionando o si con Control también. Voy a seleccionar esta de acá y voy a seleccionar esta de acá. Ahora sí voy a entrar a la parte de biselado, MS para entrar al biselado, si no botón derecho y elegimos biselar. Lo que hace biselar es suavizar estos bordes generando unas cuantas subdivisiones. Si movemos vamos a ver que se va produciendo como se divide la línea en dos. Esto de acá de fase se les va mostrando cuánto es la distancia que se van alejando, en este caso 1 centímetro, y también le podemos agregar subdivisiones. En mi caso le voy a agregar uno para que tenga una línea central. ¿Qué es lo que va a hacer esto? A la hora de hacer Control R van a ver que le va a generar un pequeño brillo, un reflejo allí que tienen casi todos los objetos en la vida real, porque no hay nada que esté perfectamente así, tenga los bordes perfectos. Muy bien. Ok, ya vamos a seguir haciendo acá. Ahora les voy a enseñar otra herramienta más. Presionamos la K y nos abre un pequeño menú. Tenemos la KJ que nos abre la cuchilla, pero en este caso les voy a enseñar la KL. Presionamos la K y la L y podemos hacer cortes de forma circular acá, de forma, no me sale la palabra, cíclica. Voy a hacer un corte acá y un corte acá. Es muy importante a la hora de hacer esto que podemos hacerlo en distintos, no importa el modo en el que estemos. En este caso sigo en línea. Muy bien. Voy a hacer control Z y voy a hacer un corte acá. Fíjense que está el 44%, lo voy a poner al 50%. Esto está bastante bueno porque nos permite nosotros mover
a qué altura queremos ubicarlo e incluso generar más puntos de subdivisión. Fíjense que generamos 2 y lo vamos modificando. En mi caso solamente voy a generar uno y lo voy a poner al 50%. Haciendo doble clic podemos ponerlo manualmente o desde acá en la parte de fase. Voy a hacer otro corte acá y también le voy a poner al 50%. Muy bien. Voy a ir otra vez a la parte de acá de esta de caras. De polígonos se llaman, no de caras, pero yo lo llamo de caras, no lo llamo costumbre llamarlo así. Voy a seleccionar esta, voy a seleccionar esta y voy a, con Shift presionado, hago las dos selecciones. Voy a hacer MT para extruir nuevamente y lo voy a sacar hacia afuera un poco, hacia ojo solamente, y vamos a hacer el mismo procedimiento otra vez. Seleccionamos las líneas, UL, selecciono esto, selecciono acá, nos vamos a la parte inferior, acá y aquí, y ahí ya vamos a visualizar nuevamente un MS. Ya hay que tener en cuenta que como ya hicimos una transformación, quedan los últimos parámetros que hicimos anteriormente, con la subdivisión en 1 y el de fase. Ok, fíjense que acá los va suavizando. Hay que tener en cuenta también en profundidad en el caso que quieran hacer como un huequito. ¿Ven? Se va haciendo hacia adentro o hacia afuera con lo que sería profundidad. Y bueno, también pueden jugar con algunos parámetros de aquí. Ok, bien, vamos a volver a centrarlo como estaba. Esto es algo muy importante en el caso de que se les pierda, o por ejemplo están trabajando en alguna vista como esta, se le rota, en fin, se les va. Pueden ir acá a vista, encuadro por defecto, lo deja como viene por defecto el cinema. Acá yo lo tengo acá agregado, pero lo pueden acá de vista, encuadro por defecto. Y también en el caso de que tengan, voy a generar otro objeto. En el caso de que tengan varios objetos y quieran ir a uno muy específico, por ejemplo voy a ir a la esfera, voy a poner acá, selecciono la esfera, presiono la tecla O y me lleva directamente al objeto ese que tengo seleccionado acá. Muy bien, vamos a eliminar el tanque este, no lo vamos a utilizar de momento. Y por ejemplo acá le vamos a hacer unos pequeños huequitos, hundimientos acá. Vamos a ir acá, esfera, vamos a acá en este caso, que puedo utilizar la selección cíclica también. Pero en este caso vamos a seleccionar con esta, con la directa. Fíjense que estén solamente visibles. Seleccionamos acá. Vamos a ir acá. Seleccionamos acá. Y lo que vamos a hacer, perdón, no presioné la tecla Shift. Ahí está. Bien, siempre a la hora de, antes de una vez que seleccionamos, siempre hay que revisarlo antes de extruir o cualquier otra modificación que le queramos hacer, porque puede estar mal seleccionado y será muy complicado después volver atrás y tenemos que hacer todo el trabajo. MT lo vamos a extruir un poquito hacia adentro. Ahora lo que yo voy a hacer será MW, que sería esta opción de acá, que sería extrusión interior, que lo que hace la extrusión interior es esto. Lo que hago yo es generarles líneas dentro de la selección que tengo acá. Puedo incluso generar las subdivisiones. Es muy parecido el biselado, pero lo hace dentro de las selecciones que tenemos. Voy a presionar MT y lo voy a extruir hacia afuera. Ok, vamos a biselar. Ya no voy a biselar las líneas, pero le voy a hacer ver ahora lo que vamos a hacer antes de biselar las líneas. Y veamos algunas opciones que tenemos para mejorar algunos polígonos. Bueno, como dije, que vemos que esto era bastante brusco, tenía muy pocas divisiones, entonces a la hora de renderizar se ve bastante así, se notan mucho los polígonos con los que está formado. Ok, continuamos con el tutorial. Tuve una interrupción, me llamaron recién. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para suavizar esto, vamos a utilizar subdivisión de superficie. Si nosotros lo cliqueamos, se pone acá en la ventana de objetos y fíjense que no sucede nada. Pero si nosotros seleccionamos la esfera y le arrastramos hasta que aparece esa flechita hacia abajo, se hace hija y fíjense que lo que sucedió, se suavizó la esfera.
Acá en la subdivisión de superficie hay dos parámetros muy importantes que son la subdivisión en el editor y la subdivisión en el render. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que acá la subdivisión nos muestra cómo se ve en el editor, o sea acá nos vamos viendo, y acá dice las subdivisiones que se va a realizar en el render, o sea tiene un nivel 13. Para que vean cómo se vería en el render, sería así, mucho más subdividido, lo cual es una carga mucho más grande para la CPU. Lo voy a dejar en 2 como vienen por defecto para que vayamos viendo. Fíjense que se va a suavizar bastante, y acá perdimos la forma que teníamos desde acá, perdón, eso no les dije. Cuando tenemos un objeto así que son algunos cuadros, podemos desde esta X, desde este tilde, podemos activarlo, desactivarlo, o si no, presionar la tecla Q. Sigamos con el tutorial. Tenemos acá para activar, desactivar, y como podemos ver perdimos acá la forma. Entonces acá es donde les voy a enseñar dos formas para solucionar esto, que ya vimos esas dos formas acá. Tenemos dos formas para solucionarlo. Por un lado, podemos utilizar la tecla KL para hacer cortes. Un corte acá, un corte acá, otro corte acá. Solamente voy a hacer esos dos cortes para que vean qué es lo que sucede. Presiono la tecla Q para activar la subdivisión de superficie. Fíjense que esta parte se mantiene la forma con un pequeño redondeado. Si presiono Ctrl R lo van a notar mejor. En cambio acá no sucede lo mismo porque no está subdividido como acá, que eso es lo que sucede. Ahora si yo, fíjense que acá se hace una curva bastante amplia, que si yo hago un corte acá y un corte acá cíclico, bastante cerca de lo que sería digamos el perfil ese, se va a mantener esa forma. Sucedería lo mismo acá. Hacer clic acá, voy a hacer clic aquí y otra vez clic acá, y vamos a ver que se mantiene la forma muy suavizada ya, por supuesto, de lo que habíamos hecho. Otra forma de hacerlo, voy a borrar todas las líneas. Otra forma de hacerlo es lo que hicimos hace un momento con lo que sería la biselar, que sería UL para hacer una selección cíclica. Seleccionamos esta línea, seleccionamos esta y nos faltaría esta de acá, con Shift presionado por supuesto para seleccionar todas. MS para entrar a la biselar, y lo vamos a biselar manualmente un poquito, y vamos a presionar la tecla Q y obtenemos el mismo resultado que hace un momento biselando las líneas. Bueno, estas son algunas técnicas de modelado para hacer un objeto un poquito abstracto. Acá podemos ver algunas herramientas de selección, un poco la interfaz, y ver cómo se trabaja el modelado en Cinema 4D. No es algo muy avanzado lo que hicimos, lo podemos estirar un poquito más generando materiales, que luego ahora les voy a enseñar a generar materiales de forma rápida, sin entrar en mucho detalle tampoco, pero para que vean cómo se crea materiales en Cinema 4D. Muy bien, vamos acá en crear, podemos hacer nuevo material o directamente doble clic, la forma más rápida. Acá fíjense en atributos, se abren las propiedades del material que acabamos de crear. Yo preferentemente le hago doble clic al material y abro esta ventana, me gusta más trabajar de esta manera. Fíjense, el material acá muestra todas las capas de las cuales está conformado solamente, y acá podemos activar, desactivar lo que queremos. Tenemos color, difuso, luminosidad, transparencia, reflexión, entorno, fluorescencia, alfa, en fin. Vamos a generar un material, en este caso blanco. Cliqueamos acá, fíjense, se modifica este panel de acuerdo a la propiedad que tenemos seleccionada, en este caso el color. Fíjense que acá podemos seleccionar distintos modos en los que queremos crear el color. Yo preferiblemente utilizo el HSB, el tono, saturación y brillo. Y voy a darle acá en blanco, quizás un color rojizo, un poco bastante saturado. Voy a ir acá a reflectancia, y acá tenemos en lo que sería especular, que el especular, pueden ver, es ese brillo que tiene muchos los materiales. Los podemos hacer más grande, más fino, que es algo prácticamente de casi todos los materiales.
Le vamos a modificar estos parámetros de decaimiento, el ancho y la altura de acá de la fuerza del especular. No voy a tocar nada más, voy a ir a capas, ya tenemos acá el especular, voy a ir a añadir y le voy a utilizar este parámetro que se llama GGX. Que esto lo que genera es un material reflectante. Lo que voy a, sin entrar en detalle, vamos a ir acá a Fresnel de capa, vamos a utilizar acá un material dieléctrico que lo que hacen, o sea, los Fresnel es la forma en que refleja el objeto, la luz. Dieléctrico hace referencia a materiales como acá tenemos unos presets, como plástico que es lo que yo voy a utilizar. Materiales que no conducen electricidad. Y después tenemos los conductores que son principalmente los metales. Por ejemplo tenemos aluminio, en fin. Acá tenemos unos presets que nos modifica el UR y otros parámetros de ese material. Bueno, en este caso yo voy a utilizar el dieléctrico y voy a utilizar el plástico. Muy bien. Fíjense que acá va mostrando una previsualización de lo que se va a ir viendo. Ya tiene algo de reflexión por el medio de esto. Ya tiene un especular, que es esta luz, y ya tiene un color. Voy a generar un relieve bastante tenue de acá. Lo voy a activar y voy a ir acá a lo que sería textura. Vamos a ir a ruido. Y fíjense lo que está sucediendo. Además, lo voy a cargar acá, arrastrándolo. Ya lo tenía seleccionado y fíjense lo que pasa acá en la ventana de objeto, que ahí se pone el material ahí en el objeto. Tiré una previa de render y puedo ir viendo ya lo que se va mostrando acá, cómo va quedando. Muy bien, voy a hacer doble clic en el ruido y lo que voy a hacer acá en la escala global lo voy a poner al 5% para que sea bastante pequeño. Vamos a hacer una prueba de render y ahí tenemos un ejemplo y lo vamos a poner al 2% solamente en la fuerza. Va a ser menos, no va a ser muy influyente, pero ahí tenemos un objeto de ese tipo. Ok, ahora lo que vamos a hacer, si nos vamos a la vista presionando F4 frontal, veamos que acá donde te muestra el eje X sería la base de la escena 3D. Fíjese que el objeto, como yo nunca lo moví, está en esa parte. Si yo por ejemplo genero un suelo, que sería este de acá, voy a F1 otra vez, lo está atravesando porque no está perfectamente en el suelo. Yo acá tengo un plugin que es bastante bueno, que lo que me hace es llevarme el objeto al nivel del suelo. Si presiono F4, vamos a presionar Control Z para que vean lo que sucede. Lo pone automáticamente ahí, o si no ya lo podemos hacer directamente desde acá o desde este. Desde acá tenemos que seleccionar este objeto para moverlo y ponerlo a nivel del suelo, o si no también desde acá. Fíjense que lo que sucede, yo lo que decía yo, que a veces hay que ordenar desde acá el eje de coordenadas, porque cuando aplicamos un modificador se modifica el eje de coordenadas donde estaba. En este caso no me afecta demasiado porque no lo voy a modificar más. Bien, lo voy a dejar perfectamente en el suelo. Bien, al suelo este le voy a hacer doble clic, le voy a generar un material blanco solamente por acá, quizás un espéculo un poquito más grande, también le voy a dar un reflejo también, ya que es gratis. Le pongamos material plástico, perdón, ¿dónde está? Plástico. Ok, que no sea acá lo que sería que la fuerza de reflexión sea tanto, no refleje tanto, en fin. Le voy a asignar a esto y le damos una previa de render. Ya tenemos acá el suelo con un objeto, pero lo vamos a iluminar. Podemos generar una luz, hacer clic acá, movemos esto, lo ponemos arriba y ahí comienza a iluminar. Hacemos la previa de render y tenemos la luz. La luz tiene bastantes configuraciones también, igual que el suelo. El suelo es básico, perdón, igual que en la cámara, en fin. Y podemos seleccionar el tipo de luz desde acá o desde acá. Podemos ya crearla directamente o de acá la podemos modificar. En este caso voy a modificarla por una luz de área. Genera un rectángulo que hacia donde apunta para este lado o para este donde ilumina. En este caso vamos a presionar la tecla R para rotar. Fíjense que acá se activa. Y vamos a seleccionar el eje X y vamos a rotarlo un poquito. Vamos a presionar la tecla E para volver a entrar a la parte esta de mover los ejes. Y voy a ir acá donde dice escala global, que es lo que quería enseñar.
Si cuando hacemos una rotación se modifican los ejes, pero si presionamos este icono nos deja los ejes como vienen por defecto en Cinema 4D, que es muy bueno, por ejemplo, cuando rotamos una luz y la queremos levantar o mover atrás hacia adelante. Hacemos una previa de render y vamos viendo lo que va sucediendo. Muy bien. A esta luz le voy a generar, ya está de área, acá en sombras, le voy a poder generar una sombra de área. No voy a setear demasiado lo que sea la luz de la sombra, lo vamos a dejar como viene por defecto y ya comienza a producir una sombra. Ok, ya tenemos una luz con sombra y lo que vamos a hacer ahora sería renderizar esto ya. Ok, voy a generar una carpeta acá para guardar el render. Voy a poner render esfera. Va. R mayúscula. No se modifica, maldición. Ahí está. Render esfera. Muy bien. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a volver a Cinema 4D y vamos a renderizar esto. Ahora vamos a entrar a lo que sería esta de la ruedita y vamos a configurar el render. Acá en salida podemos mostrar lo que sería el ancho, el alto. Tenemos algunos presets. Lo voy a dejar en 1080 por en mi caso. Por ejemplo, al seleccionar este de acá, directamente podemos seleccionar pantalla y seleccionar el HD 1080p de 25 frames por segundo. Esto no lo vamos a tocar, esta parte de acá de los frames por segundo, porque no estamos haciendo una animación. Fíjense que en el caso de que lo hagan acá pantalla y lo ponga 1920, fíjense que acá el aspecto de la película pueden seleccionar el 16:9 para seleccionar lo que sería un formato así rectangular, lo que se utiliza principalmente en el video. La resolución tampoco la voy a tocar porque va a ser solamente para lo que sería pantalla, 72 puntos por pulgada, eso está bastante bien. Bueno, no voy a tocar nada más acá, y de acá en guardar tiene que estar activado acá y aquí tiene que estar tildado, y vamos a ir acá en las tres flechitas y vamos a decirle dónde lo vamos a guardar. En mi caso acá render esfera, entro a la carpeta, le voy a poner un nombre que se llama llamar esfera y le voy a dar guardar. Ahí te da la ruta, vamos a seleccionar un formato, en mi caso voy a seleccionar PNG, 8 bits por canal, en fin, bueno, no voy a tocar nada más. Acá hay algunas configuraciones de render que son los efectos, que, bueno, que no voy a entrar en detalle, pero se utiliza mucho lo que sea iluminación global y la oclusión ambiental. Quiero ver lo que sucede con esto. Hacer un render tarda mucho más en renderizar la imagen. Le voy a subir la velocidad a mi cooler porque esto va de hacer que trabaje mucho más la máquina. Me olvidé de setear acá el y exterior previo. Okay. Fíjense que demora mucho más en hacer el render, pero da un mejor resultado de la imagen que estamos viendo. Esta luz, la sombra, ¿dónde está la sombra? Le voy a aumentar las muestras a quizás a 500. Vamos a ver, para que sea un poquito más detallada la sombra. Ahí tienen menos ruido que hace un momento aumentar la muestra de las sombras. Muy bien. Principalmente la iluminación global se utiliza cuando se hace un HDRI. En este caso no lo vamos a utilizar, no vamos a entrar en ese tema, pero les muestro esas dos configuraciones muy buenas. La iluminación global lo que hace es calcular los rebotes de las luces que hay en el ambiente, y la oclusión ambiental va a generar las sombras que hay cuando hay dos elementos que están en contacto, que si fijan en la realidad sucede eso, siempre hay una sombra oscura cuando hay objetos que están en contacto. Da mucho más realismo a la escena. Ok, ya configuramos guardar el coso, bueno, en fin, esto voy a destildar. Guardar el PNG, en fin, bien, ok. Ahora para renderizar esta imagen hay que hacer clic acá. Si hacemos clic sin soltar, podemos acá activar distintas opciones de render que son para el viewport, o sea, lo que estamos viendo. Por ejemplo, renderizar región, que podemos renderizar una parte
En fin, o acá región interactiva que vamos viendo, vamos renderizando en tiempo real para ver que lo que se va viendo, en fin, pero no vamos a utilizar estas opciones. Si hacemos un solo clic acá, va a comenzar a renderizar la imagen y la va a ir guardando en la carpeta que especificamos. Voy a hacer clic, se abre esta ventana que se llama visor de imágenes y comienza a renderizar la imagen final. Al hacer doble clic podemos ver el ancho total de la imagen, que acá también lo vamos mostrando. Si hacemos doble clic podemos navegar, incluso con la rueda del ratón podemos hacer una especie de zoom, con clic sin soltar podemos ir viendo cómo va quedando. Con la rueda del ratón volvemos atrás, doble clic para dejarla como viene por defecto, y ahí tenemos nuestra primera imagen en 3D creada en Cinema 4D. Le voy a generar una luz desde este lado para que no sea tan oscura. Lo que voy a hacer, vamos acá, vamos a seleccionar la luz, lo voy a duplicar con control C, control V, la voy a rotar otra vez como viene por defecto, la voy a presionar la tecla E, voy a ir hasta acá, la voy a rotar en el eje este, la voy a elevar un poquito, la voy a rotar nuevamente acá, veamos que sea contraria, y esta luz va a ser capaz que es de un 40% y no va a proyectar sombra, que en sombra le pongo ninguna. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño zoom para ver cómo va quedando y voy a hacer una previa de render presionando acá. Genera una especie de contraluz que hace que se ilumine un poco de esta parte y no sea tan oscura. Muy bien, voy a renderizar esto. Acá si voy a presionar renderizar me va a decir que se va a sobreescribir. Le voy a decir que sí. Y se comienza a renderizar. Este proceso de renderizado es algo que, de acuerdo a la imagen que tenga, la escena que tenga, el modelo 3D, si cantidad de subdivisiones, los materiales que tengan, pueden tardar un minuto o pueden tardar horas en renderizar una imagen, de acuerdo a las configuraciones de render que tenga y los materiales, y en fin. Hay que tener cuidado a la hora de renderizar, porque podemos, con una mala configuración de render, tardar horas en renderizar una imagen que podríamos tardar minutos con la misma calidad, que sería bastante indistinguible entre una y otra. Muy bien, ahí tenemos la imagen. Si vamos a la carpeta que creamos, y tenemos la imagen que creamos en 3D. Muy bien, esta fue una pequeña introducción al Cinema 4D para que puedan más o menos ver lo que se puede hacer con el programa, y la verdad es que es bastante complejo. Y acá hicimos un pequeño repaso de la interfaz, la navegación, un poco de modelado, un poco bastante sutil de lo que sería crear un material para los objetos 3D, algo de iluminación y algo de render. Así que bueno, recomiendo que vean muchos tutoriales de modelado o en fin de iluminación, de render en Cinema 4D para que lo aprendan a utilizar. Esto es algo que lleva mucho tiempo de aprender a utilizarlo y dominarlo, y después se lo puede utilizar en conjunto con Photoshop, Illustrator, After Effects, en fin, con todo software también, para poder crear cosas magníficas, desde una imagen tan sencilla como esta hasta una película para el cine.